Hechos capítulo 27. Hechos capítulo 27. Vamos a leer la bendita palabra del Señor. Hechos capítulo 27. Les dije que estamos terminando. Estamos a punto de terminar. Capítulo 28 termina el libro de los Hechos. Pero, ¿verdad? Es una bendición. Hechos 27, vamos a leer, amados hermanos, a partir del versículo 39 hasta el capítulo 28, versículo 10. 27, 39 hasta el 28, 10. La palabra del Señor se lee el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar, si pudiesen, la nave. Cortando pues las anclas, la dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa, hincada, quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos, para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento, y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra, y los demás parte en tablas, parte en cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, la echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones. Y cuando zarpamos, nos cargaron de las cosas necesarias. Vamos a orar. Padre, le damos infinitas gracias por su presencia, por su poder, por su amor, por su bondad. Gracias por su palabra. Por favor, permítanos aprender lo que usted nos quiere enseñar esta noche. Quite de nosotros todo cansancio, todo aburrimiento, y permítanos, Señor, estudiar su palabra con amor. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos sentarnos.
Amados hermanos, no cierre su Biblia, mantenga su Biblia abierta, mantenga su mente abierta, mantengamos nuestro corazón abierto, mantengámonos atentos, ya que siempre hay una palabra para cada uno de nosotros. En el último miércoles, en el miércoles anterior, estábamos hablando de que Pablo y las 276 personas que iban a bordo de la nave en la que ellos se conducían, pues estaban, o sea, se habían escapado o no, todavía no se habían escapado, todavía estaban en peligro de morir todos ahogados. O sea, hermanos, tenían 14 días de no comer, 14 días de estar siendo azotados por ese huracán. ¿Cómo es que dijimos que se llamaba? Euroclidón. 14 días de estar siendo azotados, iban a la deriva, o sea, ellos no tenían control del barco, o sea, el viento los llevaba, hermanos, hacia donde el viento quería, y todos estaban aterrorizados. O sea, para que no les diera ganas de comer era porque no tenían ya esperanza de vida, estaban asustados, ¿verdad? Y hablamos el miércoles pasado de la importancia, hermanos, de un verdadero líder, en cada hogar, en cada familia, en cada casa, en cada grupo. Debe de haber un verdadero líder, porque ni el centurión, ni el piloto, ni nadie decía nada. O sea, ellos se daban por muertos. Ellos pensaban que ahí se acabó todo, que ahí se terminó todo. Lo bonito, lo importante, lo precioso, lo valedero es la relación con Dios, la convicción de tener una verdadera relación con Dios. O sea, porque en el momento en que nadie decía nada, en que todos estaban ya esperando que se hundiese el barco, la embarcación, Pablo habla. El preso, imagine, él está en calidad de preso, pero él abre su boca y él empieza, primero los exhorta, los amonesta y les dice: ciertamente bueno hubiese sido que me hubieran oído. Lo que estábamos revisando en el proverbio ahorita, ¿verdad? Primero los exhorta, no deja de pasar de largo el apóstol Pablo la exhortación, pero a la vez que los exhorta, amados hermanos, también a la vez él viene y los anima. ¿Y cómo hace él para animarlos? Él los anima diciéndole: esta noche el ángel de Jehová estuvo conmigo. O sea, mire qué bonito, en medio de la tempestad, en medio del peligro de la muerte, en medio del peligro de que todo se puede escapar en un momento, amados hermanos, el ángel de Jehová llega a su siervo, llega a Pablo, llega donde está Pablo, a darle palabra, a darle aliento, a darle ánimo, a decirle: no tengas temor. No tengas temor, porque, o sea, por ti yo te he entregado a todos los que van en el barco. Nadie va a morir, ninguno va a morir. ¿Y por qué no va a morir nadie? Porque es necesario que prediques en Roma. Porque es necesario que lleves la palabra, porque lleves el evangelio hasta aquel lugar. O sea, no voy a permitir que esta nave se hunda, que este barco se hunda, no por los 275 restantes, sino que porque a ti te necesito. A ti te necesito predicando allá en aquel lugar que se llama Roma. Entonces Pablo los anima a ellos diciéndole lo que el ángel le había dicho. Y yo les decía: qué tremendo, hermano, porque la primera vez que Pablo habló,
no le tomaron en cuenta la palabra. Cuando Él les dijo que no zarparan y zarparon. Pero esta vez no les queda opción a ellos más que creerle la palabra que Él está hablando, donde Él está diciendo que el ángel de Jehová había estado, el ángel de Dios había estado con Él. Y ellos no querían comer, pero Él los exhortaba a que comieran. Y Él comenzó a comer y bueno, oró a Dios y empezó a comer, y todos los demás se animaron. Por otro lado, en algún momento determinaron, se dieron cuenta que se estaban acercando a tierra, los marineros, ¿verdad? Midieron la profundidad que tenía y encontraron cierta profundidad. Al momento la volvieron a tomar y encontraron que había menos, o sea, significa que nos estamos acercando a tierra. Y trataron de escaparse, trataron de irse, trataron de abandonar el barco. Dijeron, aquí estamos cerca, nos escapamos y nos salvamos nosotros, y vean esto que hacen. Pero Pablo se descubrió lo que ellos estaban tratando de hacer y se lo dijo al centurión, y este frustró la escapada, ¿verdad? Cortando el lazo de la sirte, ¿va? Para que ellos no pudieran escapar. Entonces, hermanos, aquí están a punto de encallar, a punto de llegar a la orilla de la isla, ¿verdad? Porque Dios los llevó hasta una isla. Mire, esto es un verdadero milagro, porque Dios los llevó y los llevó hasta esa isla para que ellos encallaran el barco allí, lo detuvieran allí, pues, y ya de ahí Pablo iba a tomar un nuevo barco para continuar su viaje hasta Roma. En el versículo 30 dice la palabra de Dios: cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar, si pudiesen, la nave. Cortando pues las anclas, la dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa, pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa, hincada, quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos, para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra, y los demás partes en tablas, partes en cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Hermanos, ellos estaban cerquita de esta isla llamada Malta, y pues Dios llevó ese barco a un punto de tal manera que llegó cerca de la orilla. No imposible que el barco llegara hasta la orilla, pero allí se detuvo, pues, cuando la parte de abajo del barco topó en la arena, y allí, estando cerca de tierra, pues los que podían nadar salieron nadando, y los que no podían nadar, pues en pedazos de tabla y como pudo, pero todos llegaron a la orilla, cumpliéndose la palabra que el ángel le había hablado a Pablo, que ninguno se perdería. Ninguno se perdió. Todos los que viajaban en el barco se salvaron. Ya le dije yo, el ángel le dio la palabra a Pablo del por qué se iban a salvar. Ahora, hermanos, esta es la provisión divina. Este es el plan divino. Esta es la obra divina, porque, o sea, la isla esa se llama, ¿cómo se llama? Se llama Malta. ¿Cómo se llama la isla, hermano? Malta. Y la isla Malta significa refugio. Refugio. ¿Qué significa Malta? ¿Qué significa? Refugio. Imagínense que ellos están en alta mar, llevados por el viento,
sin esperanza de vida, a punto de morir, a punto de fracasar, a punto de inundarse. Pero Dios en su divina providencia tiene un lugar que se llama refugio, hacia donde lleva. Él lo dirige, hermano, porque el barco está yendo a lo que el viento, hacia la dirección que el viento lo lleva. Pero Dios lo lleva hasta este lugar llamado Malta. ¿Para qué? Para que allí se vayan y se refugien en la tempestad. Para que allí vayan y sobrevivan. Allí sirvió como un lugar, como una terminal, porque allí fue a terminar Pablo, pero posteriormente, después, ya que ya se pudo navegar, de allí salió otro barco que lo llevó a Pablo hacia donde él iba. Y mientras tanto, porque Dios no se equivoca, Dios no se confunde, Dios tiene todo cronometrado, aún las circunstancias, aún la dificultad. Pero en medio de la dificultad, en medio de la tormenta, en medio del viento, en medio del mar, Dios tiene una isla que se llama refugio. Un lugar que va a servir para que Pablo y los 276 hermanos no pierdan la vida. Entonces, yo quiero que veamos eso, yo quiero que entendamos eso, y yo quiero que le pongamos atención cuando usted no está en alta mar, usted no está navegando. Pero hay momentos que sentimos como que si estuviéramos en alta mar, que nuestro barco, nuestra casa, nuestra familia, nuestra vida va en una dirección que no sabemos hacia dónde va. Pero Dios tiene no una isla, Dios tiene un refugio, y Él, su nombre es Alto Refugio. Él es nuestro refugio en nuestra trayectoria, donde vamos rumbo a perdernos, a morirnos, a terminar nuestra vida mal. Hermano, óigame, ahí está Él como nuestro refugio, como nuestra oportunidad para podernos salvar, para poder recibir perdón de pecados, para poder recibir, hermano, lo que nosotros necesitamos en ese momento de dificultad. Y ya vamos a ver, hermano, yo me sorprendo cómo Dios obra, me maravillo cómo Dios se manifiesta. Porque Dios tiene, yo le dije, tiene todo bajo control. Llegamos al capítulo 28, que es el último capítulo del libro de los Hechos. Estando ya a salvo, gracias a Dios que ya pudimos poner nuestros pies en tierra, ya no nos pasó nada, ya estamos vivitos y coleando. Los soldados que iban a bordo del barco querían matar a todos los presos, porque, hermanos, había una ley que si un soldado dejaba escapar un preso, el soldado tenía que morir. Y ellos trataron de matarlo para que no se les escapara, porque así iban a salvar su vida. Pero el centurión dijo no, por amor a Pablo ya había ganado un espacio, ya había ganado el corazón del centurión. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba, ¿cómo se llamaba? Malta, se llamaba refugio. Vea esto, versículo 2. Y los naturales, que no son los naturales, los que habitaban ahí, los que vivían ahí, los habitantes de aquel lugar, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. No se le olvide que había un huracán, había viento, había agua, había lluvia. Ellos salieron nadando, salieron mojados a la orilla. Entonces, mire otra provisión divina. Además de que Dios les puso un lugar llamado refugio, hermano, otra provisión divina es que la gente a donde ellos estaban llegando, hermanos, los recibieron bien. Los ayudaron, los atendieron. O sea, pudieron haber llegado a un lugar a donde la gente no les ayudara, donde no los dejara llegar. Pero esa es provisión divina, que cuando usted tiene una dificultad, tiene un problema, tiene una situación, hermanos, Dios pone personas en su camino para que le ayuden.
Dios pone personas en su camino para que lo auxilien. Ese es un verdadero milagro. Y ahí estaban estos. Dice el versículo 2, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. O sea, ellos fueron los habitantes, los lugareños, ellos fueron al auxilio, a ayudarles a ver cómo les encendían un fuego ahí para que se calentasen. O sea, la gente del lugar, en lugar de rechazarlo, en lugar de verlo mal, pues ellos, hermanos, se convirtieron en personas que estaban ayudando a Pablo y a los 276 que estaban llegando en el barco. Versículo 3. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego. Y aquí hay un problema. Y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. O sea, imagínense, hermano, piense un momento, véngame para acá. Piense un instante, véngame para acá. O sea, viene Pablo saliendo de lo profundo del mar, estando cerca de ahogarse, de morir. Sale a la orilla, logra sobrevivir. El ángel, Dios le manda una palabra por medio del ángel. Sale a la orilla, ya los habitantes de aquel lugar lo están atendiendo. Pero él, hermano, realmente Pablo era un verdadero líder, porque si él había sido el que había estado dándole ánimo a todos, hubiera mandado a los soldados, hubiera mandado a otra gente a traer ramas, pero él se va a recoger ramas. Esa es la actitud de un verdadero líder. Él no para. Él está siempre trabajando, él está siempre al frente, él está siempre dando el ejemplo. No solo da órdenes, no solo manda. El problema es que cuando él va y agarra unas ramas ahí para echarle más al fuego, hay una víbora ahí y lo muerde. Y yo me ponía a pensar, va saliendo y se va escapando de que morir ahogado, y ahora viene aquí una víbora y lo muerde. Y los lugareños, la gente del lugar se asustó, porque la gente del lugar sabe lo que esa víbora, sabe qué tipo de víbora es, sabe los efectos que esa víbora puede tener en él. Versículo 3. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó en el fuego, y una víbora, oyendo el calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. O sea, ellos cuando vieron que la víbora se le pegó a Pablo y lo mordió, regáleme un segundo, sacaron una conclusión, dictaminaron un juicio, dieron una opinión, y en la mente de ellos, si ellos no sabían quién era Pablo, no lo conocían, en la mente de ellos dijeron: este con seguridad es un homicida. Y como se logró escapar del mar, pero no se va a escapar de la justicia divina, Dios usó una víbora para que lo mordiera, para que se muera. O sea, esa fue la conclusión de ellos. O sea, aunque se escapó del mar, pero la víbora lo alcanzó. O sea, ellos pensaban: este es un gran homicida, y se logró escapar del mar, pero Dios usó una víbora para matarlo. Cosa que no era así, porque Pablo no era un homicida. Y dice, versículo 4: cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este es un hombre homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. 5. Pero él, Pablo, sacudiendo la víbora en el fuego, ¿qué pasó? Ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Bien drástico el cambio de ellos. Regáleme un segundo. Primero están pensando que Pablo es un homicida,
y que la justicia divina lo estaba justiciando, valga la redundancia, pero y ellos esperaban que se linchase, ellos esperaban que cayera muerto, porque hermanos, el veneno de una víbora es tremendo, es peligroso. Pero oiga, y vale la pena meditar en esto, no se le olvide la palabra que el ángel le dio. ¿Cuál fue la palabra que el ángel le dio? Que él iba a llegar hasta Roma a predicar la palabra. O sea, si ya lo cuidó del mar, ¿por qué no lo va a cuidar también de la mordedura de la serpiente? ¿Verdad? Pero cualquiera se hubiera asustado, hubiera dicho, quizás de esta sí, ya me escapé del mar, pero quizás de esta no me escapo. Ya hay una palabra anterior, ya hay una promesa divina. Y Dios nos ha dado promesas a nosotros de que no nos dejará, ¿verdad? Que estará con nosotros, que nos ayudará y nos sacará. Entonces los lugareños, hermanos, después de pensar que él era un homicida, ahora cuando ven que el veneno no ha causado ningún daño, ningún mal en él, ahora ellos ya están pensando diferente. Después de que piensan que es un homicida, ahora están pensando que él es un Dios. Solo déjeme decirle algo y ya voy terminando. Qué duro, qué tremendo es cuando estamos, perdóneme la palabra, cuando estamos llenos de ignorancia. No nos ofendamos cuando alguien nos diga que ignoramos algo. Cuando usted no sabe de algo, usted lo ignora. O sea, hermano, yo puedo desarmar un ventilador y sacarle todos los pedazos, armarlo de nuevo no puedo. Yo un televisor se lo desarmo, armarlo no puedo. Entonces, ¿qué? Yo ignoro la electrónica. Yo le desarmo un motor, lo puedo desarmar de algo, pero no sé armarlo. Entonces, todo lo que yo no conozco, yo lo ignoro, hermano. O sea, si no conozco cómo se llega a un lugar, yo ignoro eso. Qué tremendo es cuando uno ignora todo. Hay gente que sabe mucho qué sé yo, de alguna especialidad, de algún oficio, de algo, pero ignora las cosas espirituales, hermano. Ignora las cosas de Dios. ¿Por qué las ignora? Porque no las conoce, no las sabe. Imagínense que estos habitantes de la isla de Malta, perdónenme, eran tan ignorantes en las cosas espirituales que hace un momento estaban diciendo que Pablo era homicida y otro momento estaban diciendo que él era un Dios. No se asuste de que ellos consideren que él era un Dios, porque ellos estaban, óigame, el evangelio no había llegado a ellos. Qué tremendo cuando el evangelio no ha llegado a una persona, o sea, no conoce nada, no entiende nada, no sabe nada. Y ese es el deber nuestro, el trabajo nuestro, tratar de llevarle la palabra a aquellos que no la entienden, que no la conocen. Una persona cuando no conoce el evangelio, perdóneme hermano, cualquier cosa cree. Nosotros estábamos pequeños todavía y nos llevaban allá de San Francisco a Tamacha porque allá estaba la Virgen de Tamacha. Y hay un momento que hasta pagábamos por entrar a ver a la Virgen de Tamacha. Después nos descubrimos que era una mujer común y corriente. Ya nadie fue a pagar, ya nadie fue allá. Entonces el problema es que cuando uno no sabe, cuando uno no conoce, cuando uno no ha tenido una verdadera experiencia con aquello, uno lo ignora. Y cuando uno ignora no tiene, hermano, no sabe, y cualquiera lo lleva para allá, lo trae para acá, lo revuelca allá, lo trae de regreso porque no sabe. ¿Están conmigo? Mire qué tremendo. Ellos no sabían de Cristo, de Dios no sabían, pero ellos tenían influencia. ¿No se acuerda usted el apóstol Pablo con todos aquellos que se agarró? Que tenían enseñanza equivocada, hermana, de filosofías griegas y todo eso. Pues estos sí tenían influencia hasta allá, hasta la isla, influencia de eso sí le había llegado, porque eso de un Dios significa que ellos creían en esta cosa de los dioses griegos, ¿verdad? Ellos tenían, de Jesucristo no habían oído.
De Dios no habían oído, pero la mitología griega sí los había invadido. Y como le digo, la gente aprende lo que le enseñan aunque esté malo. Pero la providencia divina, déjeme ir terminando, fue tan grande que Dios, óigame, hizo llevar este barco, encallar ahí, lo rescató por medio de eso, y por medio de eso también el evangelio, la palabra de Dios llegó a esa isla. Era una isla pequeña. Y voy terminando. Versículo 7. Ellos vieron el milagro que Dios hizo en Pablo. Óigame, el problema de Pablo, la mordida de la serpiente, de la víbora, el problema de Pablo, óigame, se convierte en un instrumento para enseñar el poder de Dios a aquella gente. Porque ellos se sorprendieron y se asustaron cuando Pablo no cayó muerto. Versículo 7. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Mire qué bendición, porque no solamente los recibió, sino que les dio donde dormir. Con seguridad les dio comida. Verso 8. Y aconteció, oiga, y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Es un tipo de infección en el estómago. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos. ¿Y qué pasó? Y le sanó. Mire, hermano, yo digo, qué tremendo es Dios. O sea, si Pablo iba a saber a qué distancia de esa isla, ya iba para Roma, pero Dios levantó ese Euroclidón, lo golpeó y lo dirigió para esa isla, porque allí había una persona que Dios la quería sanar y quizás le voy a decir yo, salvar. Yo no sé, alguien está orando en determinado lugar y Dios mueve personas, mueve circunstancias, mueve todo, hermano, para que aquella gente llegue a aquel lugar. Yo no sé si hace unos días les comenté yo que estábamos en Vallejo, San Rafael, California. Mi hermano estaba predicando de los primeros cultos que él predicaba. Dios lo usó bien rápido. Había como una barandita así enfrente de la plataforma, hermano. Y se levantó un niño como de unos 4 o 5 años. Se levantó y estaba llorando, agarrado de la barandita. Lloraba el niño. Y la mamá se asustó y le fue a decir si le pasaba algo. Y el niño le dijo que lo dejara, no le pasaba nada. Estaba gozando, estaba recibiendo de Dios. Y esa noche mi hermano había orado para que 2 personas aceptaran a Cristo. Para que 2 personas recibieran a Cristo. Y el milagro ocurre porque la iglesia todos nos conocemos y ya todos somos cristianos. Y él había orado para que 2 personas recibieran a Cristo. Hermano, en la carretera principal, en el freeway principal, ahí se mueven esos trailers, ¿verdad? Van de estado a estado, de ciudad a ciudad, lugares lejos. Y una de esas 2 personas que esa noche aceptó a Cristo en ese culto fue un trailero que iba en esa carretera, lejos. No sé para dónde iban, ni supimos quién era, ni supimos nada. Pero hermano, él sintió en su corazón, y yendo en la carretera, desviarse, bajarse a ese cantón, a ese pueblo. Cosa que no lo hacen, hermano, porque los trailers casi no se meten a esos lugares. Se desvía él en su carretera que va, se desvía, hermano, se parquea por allá con dificultades y busca esa iglesia y entra a esa iglesia esa noche a escuchar palabra de Dios, y a la hora de la invitación a recibir a Cristo, el hombre recibe a Cristo. O sea, Dios tenía todo cronometrado.
Dios tenía todo preparado y algunas veces nosotros no entendemos. Por eso, aunque no entendamos lo que esté pasando, aunque no nos parezca lo que esté pasando, aunque no estemos de acuerdo con lo que esté pasando, nosotros tenemos que seguir, tenemos que continuar. No podemos parar, no podemos detenernos, porque, óigame, solo Dios sabe lo que está haciendo. Pero Él no se equivoca. ¿Usted cree que el apóstol Pablo tanta cosa, hermano? Tanta cosa, después de tanta cosa él sigue para adelante, no para. Y Pablo llega a aquel lugar, ora por ese señor que es el papá de ese señor llamado Publio, y Dios le da el milagro y el Señor sana. O sea, Dios llevó a Pablo a ese lugar, ya le dije yo, para que orara por esa persona, para que esa persona sanara. Y no solo él, versículo 8. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Entró Pablo a verle y después de haber orado le impuso las manos y le sanó. 9. Hecho esto, también los otros, o sea, miren, no fue para una familia nomás. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades, ¿qué pasó? Venían y eran sanados. Hermano, ¿usted cree que Pablo iba a orar por ellos? Óigame, deduzcamos, siendo el gran predicador que fue, que no desaprovechaba una oportunidad para predicar el evangelio. ¿Usted cree que iba a llegar la gente y que Pablo solo iba a orar por ellos y los iba a dejar ir sin hablarles de Cristo? No, esta gente se fue recibiendo sanidad de la enfermedad y sanidad del alma. Yo se lo garantizo. Pablo llegó, Dios lo llevó a esa pequeña isla a predicar el evangelio. La familia del dueño de la isla recibió sanidad y mucha familia. 10, termino. Los cuales también nos honraron con muchas atenciones. Y cuando zarpamos, ¿qué pasó? Nos cargaron de las cosas necesarias. Mire, eso se llama, ¿cómo se llama eso? Agradecimiento. Eso se llama agradecimiento. O sea, recibimos bendición por medio de estos que llegaron aquí y nosotros los vamos a bendecir. Vamos a cargarle la nave donde van a salir para su lugar de destino. O sea, no es un pago. Eso no es un pago, porque las cosas espirituales no se pagan. Pero sí, cuando recibimos beneficios hay que ser agradecidos con Dios, ¿verdad? Y ellos recibieron de Pablo y le cargaron la nave, hasta los demás que iban con Pablo recibieron. Hermanos, yo ya lo dije hace un momento. Hay momentos que nosotros tenemos que caminar por fe. Hay momentos que no se entiende lo que está pasando. Hay momentos que no nos parece lo que está pasando. Pero caminar por fe significa no parar. Aunque usted no entienda, hay momentos que usted no va a entender nada. No va a entender nada. ¿Y por qué? O sea, uno me pregunta, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué así? ¿Y por qué ahora? ¿Y por qué no mañana? O sea, hay que seguir caminando. Dios está en el control. Él nunca se equivoca. Él nunca va a hacer algo incorrecto. Él nunca va a hacer algo para dañarnos. Hay situaciones que nosotros pensamos que no nos ayudan para bien, pero la palabra del Señor dice que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Regálele un fuerte aplauso al Señor.